Hola, buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, el canal de Dio Economía, ya sabéis, como siempre. Hoy os vengo a hablar de la segunda parte del tema 5, de la función productiva de la empresa. Me voy a centrar en hablaros de los costes y veremos también por qué es importante, al igual que ya vimos en la función de producción, el corto y el largo plazo, es importante también para los costes porque en el corto plazo se pueden subdividir en dos, costes fijos que no varían y costes variables que varían dentro de ese periodo de tiempo, de ese año. Porque, como ya sabéis, a largo plazo todos los costes son variables, pueden modificarse. En fin, que también veremos cositas como el umbral de rentabilidad, que nos permitirá decir o ver si estamos en una posición o digamos en una zona de beneficios, en una zona de pérdidas, que es básicamente lo que nos dice el umbral de rentabilidad, o veremos otro umbral que nos dirá si tenemos que comprar o producir. Haremos ese tipo de análisis. Y será sencillo, será muy rápido este vídeo, no será tan extenso como los demás, porque básicamente son cosas muy intuitivas. Hablaremos del coste, los ingresos, los beneficios y este tipo de conceptos. En fin, sin más dilación, vamos a ello. Venga. Bueno, pues vamos a empezar por aquí, por el punto 4 del tema 5, coste, ingresos y beneficios de la empresa. Vamos a definir lo que es cada cosa, aunque yo creo que ya, si me habéis escuchado atentamente en vídeos anteriores, sabréis que es cada cosa, ¿no? En el caso del coste, digamos que es el valor monetario de los factores utilizados para la obtención de un bien. El valor de los factores, ¿eh? En el caso de los ingresos es el valor monetario recibido por las ventas de los bienes. No podemos confundir esto con el siguiente concepto, que es el beneficio. Los ingresos no son beneficios hasta que no se sustraigan los costes asumidos, y ahí es cuando se convierte en beneficio. Por lo tanto, si ganamos, yo que sé, 50.000 euros y hemos gastado 25.000, nuestro beneficio será 25.000. Nuestros ingresos son mayores, perdón, son 50.000, pero nuestros beneficios no son 50.000, ¿vale? En este caso, beneficios es la cantidad monetaria excedente una vez sustraídos los costes a los ingresos. Es decir, beneficios es igual a ingresos menos costes, evidentemente. ¿Por qué es importante definir el corto plazo, como ya dije en la presentación, también para costes? Es importante porque en el corto plazo, menos de un año, como ya sabéis, se definen dos tipos de costes. A largo plazo no, dado que a largo plazo todos los costes son variables. A corto plazo no. A corto plazo existen costes fijos, que son costes que no dependen de la cantidad producida, es decir, son independientes del número de materiales utilizados. Por ejemplo, el salario, muchos me diréis, no, pero el salario se puede modificar. O sí, claro, se puede modificar, se le puede decir al trabajador que su salario va a ser un salario fijo más incentivos. Lo único que variará de ese salario son los incentivos, que subirán o bajarán dependiendo del mes y dependiendo de las ventas del mes. Pero sin embargo hay una parte que es fija y que vamos a, digamos, establecer desde el principio del contrato, desde el principio de la relación contractual con el trabajador, y se va a mantener a lo largo de los años que este trabajador trabaje con nosotros, es decir, por lo menos un año menos. Y cuando ya se modifiquen, pues se modificará. Pero otro coste, por ejemplo, con el que se ve más claro esto, es con el coste del local. Cuando alquilas un local para llevar a cabo una actividad empresarial, una actividad económica, tú contratas este local o acuerdas con el arrendatario este local por un valor, 2.000 euros, me lo invento. Estos 2.000 euros lo vas a tener que pagar mes a mes, independientemente de la cantidad de producto o de venta que tú tengas. Por lo tanto, se considerará coste fijo para ese año, ¿no? Por ejemplo, el coste de las máquinas o entre otros. Entendemos el concepto, es que no dependen de la cantidad producida, son independientes a la misma. Por ejemplo, un impuesto, por ejemplo, de contaminación, 10.000 euros. Son 10.000 euros que tienes que pagar de manera fija.
no depende de lo que tú produzcas o no, solo por el hecho de contaminar. Otra cosa sería que te pusieran un impuesto por cada unidad, un impuesto pigoviano, por cada unidad producida. Sería mayor coste cuanto más se produce, mayor contaminación cuanto más se produce, por lo tanto pagas un impuesto por cada unidad producida. Eso sería un coste variable. En este sentido, los costes variables sí que dependen de la cantidad producida. Son, en este caso, dependientes del número de materiales utilizados. Por ejemplo, el ejemplo más claro es la materia prima o la gasolina. Imaginaos que, yo qué sé, tenéis un tractor para recoger trigo. Cuanto más trigo recogéis, cuanto más uso le dais a este tractor, más gasolina tendréis que gastar. Por lo tanto, diríamos que la gasolina en este caso es un coste variable. Varía en función de la producción. Aumenta cuanto mayor es el uso de este vehículo. O las materias primas, yo que sé, la tela, el caucho, todas estas materias primas que son utilizadas para crear productos, por ejemplo una zapatilla, se consume más cuanto más zapatillas tengo que producir para vender. Analicemos esto desde el punto de vista analítico. Tenemos los costes fijos, como ya sabéis, más los costes variables, todos ellos, es decir, la suma de ambas cosas, son el coste total, o producen el coste total, o los costes totales. Bien, pues los costes fijos son constantes, son igual a un número, yo que sé, 3.000 euros, o 10.000 euros, 100.000 euros, lo que sea. Independientemente del nivel de producción, van a ser 100.000 euros. Sin embargo, los costes variables sí que es una función que depende del número de unidades que se fabrique y el coste, evidentemente, de fabricar cada unidad. Por lo tanto, podríamos decir que el coste variable agregado es igual al coste variable unitario, es decir, por unidad, por el número de cantidad o el número de bien, la cantidad de bien, por eso le ponemos una Q, que fabricamos de ese producto. Por lo tanto, dijimos, Q representa el número de productos fabricados y CVU representa el coste por unidad de fabricar un producto. Esto es importante, sin tener en cuenta los costes fijos. Si tuviésemos en cuenta los costes fijos, esto sería más bien un coste medio por unidad y no el coste variable unitario. Por lo tanto, solo tenemos en cuenta lo que nos cuesta producir ese producto más allá de los costes fijos, sin tenerlos en cuenta. Bien, por lo tanto ya nuestra función de coste total cambia, donde tenemos una constante, costes fijos, más coste variable que varía en función de las unidades que se producen. Veamos, por ejemplo, esta tabla. Imaginémonos estos datos. Tenemos unos costes variables unitarios, es decir, por cada unidad, de 25 euros. Un precio de venta de 50, ya veremos para qué funciona esto. Y unos costes fijos de 300.000 euros, entre local, salario o impuestos que tenemos que pagar de manera fija independientemente del nivel de producción. Y aquí tenemos, evidentemente, vuelvo a repetir, el nivel de producción. Y va de 1000 en 1000, ¿no? De 0, 1000, 2000, lo he puesto así y ya está, puede ponerlo de cualquier otra manera. Pero la cuestión es que por cada 1000 unidades que yo produzco, mi coste fijo sigue siendo el mismo. Independientemente del nivel de producción en el que me encuentre, voy a tener que pagar esos 300.000 euros de manera fija. Sin embargo, los costes variables ya son otra cosa. Van aumentando a medida que voy aumentando mi producción. Por ejemplo, en el caso 0, es evidente que si no produzco nada, no tengo ningún coste por costes variables. Si produzco 1000 por 25 son 25.000 y así sucesivamente. Y los costes totales son la suma de ambas cosas. Por lo tanto, importante, y que ya lo veremos luego, en el coste, es decir, cuando los costes variables son 0, el coste total son 300.000, que viene a representar a los costes fijos, porque independientemente de si yo produzco, a ver si lo digo, independientemente de que produzco o no, tengo que pagar 300.000. Y aumentará a partir de 300.000. Por lo tanto, si no producimos nada, tenemos que asumir los costes del local, por ejemplo, y del salario. Bien, si tuviéramos que representar esto, si tuviéramos que representar cada una de las variables que tenemos ahí,
Empecemos, por ejemplo, por el coste variable. Nos damos cuenta de que, como ya hemos dicho, que a medida que yo voy aumentando la producción, va aumentando mi coste. Si produzco cero, cero. Por eso parte del punto de origen. En el caso de los costes fijos, independientemente del nivel de producción en el que me encuentre, tengo que pagar 300.000 euros. Por lo tanto, es una línea horizontal que parte desde 300.000 hacia el infinito. Si yo sumara estas dos cosas, estas dos variables, lo único que estaría haciendo es desplazar paralelamente los costes variables hacia arriba hasta que me tocasen con el punto de 0, 300.000. Y aquí es donde nos damos cuenta, ya lo he dicho antes, que los costes totales son una función que aumenta, como aumentaría los costes variables, pero partiendo del punto 300.000, de los costes fijos. Haríamos con esto. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también los costes medios o el coste por unidad, CME. Aquí sí tenemos en cuenta el coste fijo. Es decir, el coste total medio por unidad es lo que cuesta producir un producto teniendo en cuenta tanto los costes fijos como los variables. Es decir, si tenemos en cuenta los costes fijos y variables, lo que estamos haciendo realmente es tener en cuenta los costes totales. Por lo tanto, el coste medio es igual a los costes totales entre el número de unidad producida y vendida. Ya veremos qué significa producida y vendida, porque partimos de la base que siempre que producimos algo lo vendemos, aunque esto en la realidad no es así. Pero para facilitar el entendimiento, desde el punto de vista teórico, diremos que lo que se produce se vende, para este tipo de ejemplos, ¿vale? También de aquí podemos sacar otros conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta siempre. Por ejemplo, aunque es redundante, ahora veréis por qué. Tenemos que tener en cuenta que el coste variable medio es el coste variable agregado entre el número de unidades producidas. Esto es lo mismo que decir el coste variable unitario. Por lo tanto, en muchos lugares veréis el coste variable medio y el coste variable unitario, pero son exactamente lo mismo. En el caso del coste fijo medio, solo se está teniendo en cuenta, y digo solo, se está teniendo en cuenta los costes fijos entre el número de unidades producidas y vendidas. En este caso, no estamos teniendo en cuenta el coste variable. Por lo tanto, el coste variable medio y el coste fijo medio, la suma de estas dos cosas tendría que ser el coste medio, porque aquí sí estamos teniendo en cuenta el coste total, ¿no? Que es esto, coste variable más costes fijos. Por otro lado, aunque no tenga mucho que ver con un coste, sino más bien con los ingresos, tenemos el ingreso medio. Otra cosa que es redundante, básicamente porque los ingresos medios son los ingresos totales entre las cantidades vendidas. En este caso es lo mismo que decir precio. Por lo tanto, el ingreso medio es igual al precio. Y ya que estamos aquí hablando de esto, pues hablaremos de los ingresos totales. Como ya he dicho, los ingresos totales es igual al precio por el número de cosas que vendemos. Es decir, el precio de estas cosas por el número de cosas que vendemos. Y son, digamos, los ingresos totales, no son netos. Cuando ya le quitamos a los ingresos totales los costes totales, sí que tenemos los beneficios totales. Y ya son la parte del ingreso que nos queda como empresa. Bien, dicho esto, podríamos, partiendo de esta función de beneficio total, que es sencilla, encontrar una en la que tuviéramos en cuenta todos los elementos que hemos visto anteriormente. Sí, porque ya sabemos, por ejemplo, que los ingresos totales es igual a P por Q, precio por cantidad, y los costes totales es una función que responde a costes fijos más costes variables. Aún podemos seguir trabajando en esto, porque sabemos que los costes variables son dependientes de las cantidades, por lo tanto podríamos decir que el beneficio total, y aquí ya tendríamos una fórmula, es decir, el beneficio total es igual al precio por la cantidad menos, paréntesis, coste fijo más costes variables unitarios por cantidad. Incluso podríamos simplificar aún más esto y sin perder todos los elementos que ahí tenemos. Por ejemplo, si quitamos el paréntesis nos queda esto, P por Q menos coste fijo menos coste variable unitario por Q, por las cantidades. Podemos hallar factor común. Vamos a ponerlo de otra manera para verlo mucho mejor, ¿no? Los beneficios totales serían P por Q menos coste variable unitario por Q. Aquí podemos sacar factor común a Q.
Entonces podríamos decir que los beneficios totales de esta empresa serían la cantidad que produce por, abro paréntesis, el precio al que vende, menos los costes variables, y todo ello menos los costes fijos, que lo tiene que pagar sí o sí. Y ya tendríamos dos fórmulas que podríamos utilizar para hallar de golpe todo el beneficio de la empresa. Bien, vamos a verlo en un ejemplo rápido, ¿no? Una empresa produce al año 20.000 unidades de un bien con un coste fijo, con unos, costes fijos por valor de 300.000 euros y unos costes variables de 25 euros por cada unidad. Me está hablando del coste variable unitario o por unidad. Si esta empresa vende cada unidad a 50 euros, ¿cuál será su beneficio anual? Pues aquí tenemos nuestra fórmula. Beneficio total es igual al precio por la cantidad menos los costes fijos más los costes variable unitario por la cantidad. Ingresos totales, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? P por Q es igual a 50 por 20.000, que serían 1.000.000 de euros. Y los costes totales es el coste fijo más los costes variable unitario por la cantidad. En este caso son 300.000 euros, costes fijos más 20.000 unidades, que es lo que vende, por 25, que es lo que le cuesta fabricar cada unidad, y eso da 800.000. Por lo tanto, el beneficio total es 1.000.000 menos 800.000, 200.000, evidentemente. Lo podríamos hacer de un solo golpe, pero quería que vierais que cada elemento ya está incluido aquí, los ingresos totales y los costes totales, ¿no? Y se podría hacer de esta manera, de manera sencilla. Bueno, vamos a ver esto gráficamente, ¿no? Aquí tenemos dos funciones. Funciones que es básicamente representar el coste total con respecto a la, digamos, producción, al número de unidades producidas, y los ingresos total también, por otro lado, con respecto a la misma variable, a las unidades producidas. En el caso del coste total vemos cuál es su crecimiento, sabemos que es una, digamos, función ascendente que parte del punto 300.000 en este caso, porque ahí es donde se encuentran los costes fijos, incluso cuando la producción es igual a cero. En el caso de los ingresos totales es exactamente lo mismo, partimos del punto 00 porque si no vendemos nada no ingresamos nada. Es una cuestión de lógica. Van aumentando los dos a un ritmo y llega un momento que se encuentran. Ya veremos este punto para qué sirve, ¿no? Pero vamos aquí al ejemplo. Nos encontramos en esta situación. Esta empresa vende 20.000, produce y vende 20.000. Y si extendiésemos una línea hacia arriba, vertical, chocaría con el coste total a la altura de 800.000 y con los ingresos totales a la altura de 1.000.000. Por lo tanto, el beneficio será la diferencia entre 800.000 y 1.000.000, que son 200.000, porque en este caso los ingresos son más altos que los gastos. Y, evidentemente, tendríamos, en este caso, beneficio. Antes de hablar de este punto particular que aparece aquí, vamos a hablar de los componentes del coste. Los componentes del coste son, es decir, cómo se componen estos costes o cómo se generan, cómo podemos calcularlos o más bien cómo podemos clasificarlos. Los costes específicamente tienen dos, digamos, subdivisiones o incluso muchas más, pero me voy a centrar en dos, ¿no? En los costes directos y los costes indirectos. Y como ya imagináis, los costes directos son los directamente imputables al producto y los indirectos son aquellos que no se pueden imputar directamente, pero que sí existen y son, digamos, están más bien relacionados con este producto. Por lo tanto, los costes directos, como he dicho, se pueden asociar directamente al producto, materias primas, trabajo directo, porque también puede haber trabajo indirecto, ya veremos por qué. Por ejemplo, materias primas, unas zapatillas, necesito caucho, tela, agua, y yo sé cuánto por cada zapatilla o por cada grupo de zapatillas, por cada lote, etcétera, me gasto en este producto directamente. Y además sé cuánto cobran los trabajadores que están con las máquinas y las zapatillas, o cuánto cuestan las máquinas para producir esas zapatillas. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un contable contabiliza todo el proceso de estas zapatillas? ¿Cómo se puede imputar la luz que se consume en la oficina en favor de las zapatillas? Por lo tanto, necesitamos criterios de ponderación. Una vez que necesitamos criterios de ponderación para saber qué porcentaje son específicamente de las zapatillas
u otra cosa, estamos hablando en este caso de los costes indirectos. No se pueden asociar directamente al producto, pero sabemos que son del producto. Tenemos que asociar una parte a ese producto y otra a otras gestiones administrativas. Por ejemplo, aquí, lo que he puesto aquí, ¿no? Las gestiones administrativas de unas partes serán asociadas al producto y otras no, o la luz de la oficina, el papeleo. Tenemos que establecer un criterio de imputación para, digamos, tener todos los costes, tanto directos como indirectos. Y esto nos dará el coste de los productos terminados. Incluso podemos ver una serie de costes más allá, el coste de fabricación, el coste de, digamos, industrial, los costes administrativos, etc. Pero los que más me importan ahora mismo transmitiros son estos dos. Y ahora sí, vamos a hablar del umbral de rentabilidad, o también conocido como punto muerto, al que pondremos una Q asterisco. Ya veremos por qué vamos a poner aquí un asterisco, porque luego vamos a volver a utilizar este concepto, pero con otra, digamos, utilidad. Y le llamaremos umbral, sin más. Bien, ¿qué es el punto muerto? Leo directamente. A medida que producimos y vendemos más cantidad, los costes totales son crecientes, y eso ya lo sabemos, y los ingresos totales también. Puede existir un punto a partir del cual se comienzan, debería poner aquí, a obtener beneficios por una unidad producida y vendida. Recordemos que decimos siempre producida y vendida porque asumimos que todo lo que se produce se vende, pero en realidad eso no tiene por qué pasar. Es el punto exacto donde tanto los ingresos totales y los costes totales son iguales y por definición el beneficio es igual a cero. Y este sería, digamos, el umbral de rentabilidad, el punto muerto. Lo vimos antes y lo veremos ahora más veces. Es el punto donde se cruzan, las líneas son secantes en este punto, la línea de ingresos totales y los costes totales. En el libro aparece esto: el umbral de rentabilidad o un punto muerto de la empresa nos indica qué volumen de ventas se deben realizar o debe realizar la empresa para cubrir todos los costes, tanto fijos como variables. Por tanto, esta cifra de ventas, la empresa ni pierde ni gana, el beneficio es igual a cero, como ya hemos dicho. El umbral, o es el umbral a partir del cual la empresa comienza a obtener beneficios, mientras que por debajo de este nivel tendrá pérdidas. Esto también lo veremos luego. Bien, y aquí podemos ver este punto que ya lo vimos antes, al que llamaremos punto muerto. En este caso, por ejemplo, 12.000 unidades me producirían de costes 600.000 y también de ingresos 600.000. 600.000 menos 600.000 es evidente que es igual a cero. Ya lo veremos luego también analíticamente. Ahora, sabiendo esto, que ya lo hemos dicho antes, que el beneficio total es igual a los ingresos totales menos los costes totales, os propongo un challenge. ¿Podríamos hallar la fórmula general para explicar o encontrar el punto muerto? Es decir, ¿podríamos hallar una fórmula que explique el punto muerto? Una fórmula general para cualquier caso. Antes de continuar, te reto a que pares aquí, es decir, que des a pausa al vídeo y, con lo dicho anteriormente, intentes hallar la fórmula del umbral de rentabilidad. Te doy 2 segundos. Bueno, pues si ya has dado a pause y ahora quieres continuar, vamos a ver si has dado en el clavo. A ver, pues lo primero que tenemos es la fórmula, y esta ya la conocemos. Lo que tenemos que cambiar son ciertas cosas. Sabemos que cuando los ingresos totales son iguales a los costes totales, el beneficio es igual a cero. Por definición, ese será el punto muerto. Por lo tanto, aquí pondremos un 0. Y pondremos una cantidad Q asterisco en ambos casos, que nos estará indicando que ese es el número de unidades que debemos producir y vender para que nuestro beneficio sea igual a 0. Bien, pues fácil. En este caso, deshacemos este paréntesis. Lo único que tenemos que hacer es cambiar todos los signos. Menos CF, es decir, menos coste fijo, y menos coste variable unitario por cantidad. En este caso tenemos coste variables con Q asterisco y el precio con asterisco. Podemos reformular esto y hallar factor común, que es lo que vamos a hacer. Vamos a reformular, lo ponemos aquí cerquita para que se vea mejor. Y P por Q asterisco menos CVU por Q asterisco, quitamos factor común, factorizamos y tenemos lo siguiente: Q asterisco por precio menos coste variable unitario entre paréntesis menos costes fijos.
como esto es un 0 y esto está restando, podemos pasar esto al otro lado sumando, al otro lado de la igualdad. Como en este caso, podríamos decir que los costes fijos son igual a la cantidad de umbral por el precio menos los costes variables unitarios. Y todo esto que está dividiendo pasa al otro lado, que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y así despejamos Q asterisco, que es lo que queremos hallar. Despejamos Q asterisco y obtenemos que nuestra fórmula de umbral de rentabilidad es la siguiente. Los costes fijos entre el precio de venta de este producto menos los costes variables unitarios de este producto. Ya lo tenemos. Bien, vamos a analizar esto gráficamente. Ya este punto muerto sabemos cómo lo hemos conseguido y vamos a imaginarnos que vendemos y producimos 4.000 unidades. Por lo tanto, en este punto, si extendiésemos una línea vertical, nos encontraríamos primero con los ingresos y después con los costes totales. Por lo tanto, los ingresos serían más pequeños que los costes totales. Aquí serían unos ingresos totales de 200.000, pero unos costes totales de 400.000. Por lo tanto, tendríamos una pérdida de ¿cuánto? De 200.000. Así que no nos gusta este punto. Si nos vamos acercando a este 12.000, que es donde se encuentra el punto muerto o el umbral de rentabilidad, nos damos cuenta de que va siendo la pérdida cada vez más pequeña. Incluso llegará un momento en que no tendremos pérdida, sino más bien beneficio cada vez más grande a medida que nos alejamos de él hacia la derecha, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el caso en el que estamos, 20.000, nos encontramos que en este punto, en 20.000, son 800.000 euros de costes totales, línea gris, y por encima tenemos pues 1 millón, ¿no? Que serían de ingresos. Aquí, como ya hemos visto antes, tendríamos un beneficio de 200.000. Por lo tanto, podríamos decir o dibujar el gráfico de esta manera. Todo lo que se encuentre a la izquierda del punto muerto serían pérdida y todo lo que se encuentre a la derecha serían beneficios. De hecho, vamos a hacerlo con nuestra formulita, la de umbral de rentabilidad. Y tenemos costes fijos, que son 300.000, en el ejemplo anterior, en el ejemplo que estamos siguiendo. El precio de venta son 50 y el coste variable unitario es de 25. Por lo tanto, vamos a ver qué Q asterisco nos está dando. En este caso, 300.000 entre 25, es decir, 50 menos 25 me da 12.000. Por lo tanto, nuestro umbral de rentabilidad es 12.000. ¿Qué nos estaría diciendo esto? Que si vendemos por encima de 12.000, obtendremos beneficios. Pero si vendemos 9.000, 10.000, por debajo de 12.000, estaríamos obteniendo pérdidas. Por lo tanto, en este punto, nuestra función de beneficio tiene que ser igual a 0. Y así sabríamos que lo hemos hecho bien. Vamos a comprobarlo, ¿no? Donde pone Q asterisco pondré 12.000. En este caso, el precio es 50, Q asterisco son 12.000, 12K, menos 300K, 300.000, que son los costes fijos, más 25, que es el coste variable unitario. Desde el principio estamos trabajando con este ejemplo, por 12.000. Esto me tendría que dar 0, vamos. Esto me da 50.000 por 12.000, 60.000, menos 300.000 más 300.000. Que esto evidentemente va a ser 600.000 y por lo tanto 600.000 menos 600.000 es igual a 0. Y de esta forma, analíticamente, sabríamos que lo hemos hecho bien. Bueno, y llegados a este punto, debemos decidir, nos haríamos la pregunta de producir o comprar. Es decir, ¿qué sería más económico para nuestra situación? ¿Producir o comprar? Podríamos producir. Es decir, ¿asumimos todos los costes para poder fabricar los productos o servicios a los que nos dedicamos? ¿Producimos nosotros? ¿Tenemos todos los medios de producción y hacemos nosotros el producto? ¿O compramos? Asumimos el precio de compra de un producto, es decir, otra persona tiene los medios de producción, lo produce y a mí me lo vende y yo luego lo revendo a otra persona un poquito más caro, evidentemente, para obtener un beneficio, ¿no? Teniendo en cuenta los costes que asumimos por la compra, ¿no? O, yo qué sé, una mezcla. Asumimos los costes de producción de ciertos materiales y compramos otros para fabricar este bien. Imaginaos que nos dedicamos a fabricar coches. Podemos producirlo todo, que es mentira, o compramos muchas cosas y producimos otra. Podemos producir nosotros el chasis y todo lo demás lo compramos, ¿no?
Sería una forma de explicar esta mezcla, ¿no? Todo esto realmente dependerá de la cantidad que estemos vendiendo y que necesitemos producir. Y preguntaréis, ¿por qué la cantidad? Ahora lo veremos. Tendremos en cuenta otra vez el punto o un umbral que en este caso tendrá una pequeña diferencia, una ligera diferencia. Y es que básicamente no me está diciendo si tengo pérdidas o ganancias, me estará diciendo si estoy en un punto en el que tengo que comprar o un punto en el que tengo que producir. Bien, vamos a asumir esto, ¿no? Vamos a intentar comparar costes, los costes totales con los costes de compra. Los costes totales sabemos que son los costes fijos más los costes variables unitarios por la cantidad que produzco y vendo. Y los costes de comprar algo es el precio de ese bien, ¿no? El precio que yo tengo que asumir si se lo comprara a un tercero por la cantidad que yo le comprase. Esos serían los costes de comprar de manera agregada. Evidentemente, y esto es de cajón de manera de pino, tenemos que tener en cuenta que los precios de compra tienen que ser menores a los precios de venta, evidentemente, si no, no tendríamos ningún beneficio y todo lo que estamos diciendo aquí sería una tontería. Vamos a verlo gráficamente. En este caso es exactamente el mismo gráfico que antes, pero con la particularidad de que estamos comparando costes. El coste que yo asumo por producir este bien yo, o el coste que asumiría si comprase este bien ya producido para revenderlo. Este coste, ya sabemos por qué se dibuja de esta manera y corta con el eje Y en 300.000, y ya sabemos por qué. Y este parte del origen, porque si yo no compro nada, no me gasto nada. A medida que yo voy comprando más, me voy gastando más. Existe un punto en el que estas funciones son iguales. Por lo tanto, análogamente como hicimos para el umbral de rentabilidad, podemos hacer lo mismo para esto. Podría decir que la cantidad de compra o los gastos de comprar este producto a un tercero menos los gastos que yo asumo tiene que ser igual a 0 en este punto para yo tomar una decisión. Y ya veremos qué decisión tomamos. Bien, analicemos esto paso a paso, hagámoslo analíticamente. Vamos un poco más deprisa porque entendemos que ya sabéis, digamos, despejar, ¿no? Q. Tenemos lo que hemos dicho, coste de compra menos coste total es igual a 0. Por lo tanto, desarrollamos esto. Seguimos desarrollando. Quitamos el paréntesis y nos encontramos con esto. Juntamos las QU, es decir, con sus coeficientes, y obtenemos esto. Factorizando QU, sacando factor común, obtenemos que el precio de compra menos coste variable unitario menos coste fijo tiene que ser igual a 0 en ese punto. Si quitamos costes fijos y lo pasamos al otro lado para hallar su positivo, nos damos cuenta de esto. Y pasamos todo esto que está multiplicando, dividiendo, y obtenemos exactamente el umbral de rentabilidad, pero teniendo en cuenta dos cosas, que esto no es Q asterisco y que esto no es P de venta, sino más bien P de compra. Vamos a asumir que el precio de venta para nuestro ejemplo es igual al precio de compra, que el beneficio sería 0 para facilitar, digamos, la explicación. Por lo tanto, nuestra cantidad de umbral sería de 12.000 unidades. Aquí debería haber una U de unidades, cuidado con esto. Bien, veámoslo gráficamente. Aquí tenemos dibujadas nuestras funciones de costes por comprar o coste por producir y nos encontramos en esta situación, en la situación en la que nosotros producimos y vendemos 12.000. Pues es evidente que en este caso no produciríamos, porque si dibujáramos una línea vertical nos encontraríamos primero con los costes de comprar, es decir, los costes de comprar serían menores a los costes de producir. ¿Lo veis? Por lo tanto, nos beneficiaría o sería más rentable que comprásemos el producto y lo revendiésemos aquí, dado que si el precio de venta es mayor al precio de compra, tendremos beneficios, incluso en este punto. Bien, a medida que nos acercamos digamos, al umbral, estas diferencias serán cada vez menores, pero a partir de ahí, hacia la derecha, encontramos diferencias cada vez mayores. Por lo tanto, si, por ejemplo, produjésemos y vendiésemos 20.000, nos interesaría
producirlo nosotros. ¿Por qué? Porque los costes totales son 800.000 en este punto y los costes de comprar serían de 1.000.000 y por lo tanto nos sale más rentable producirlo nosotros a partir de este punto. Bien, ¿qué nos dice esto? Nos está diciendo, a modo de conclusión, que si la cantidad producida y vendida es menor a la cantidad de umbral, debemos comprar, dado que los costes de compra serán menores a los costes de producción. Nos sale más rentable. En el caso contrario, pues nos recomendarían producir, dado que los costes de producción serán menores a los costes de compra en este caso. Bueno, y hasta aquí el tema 5, señores. Espero que os haya gustado, sobre todo que hayáis aprendido lo máximo posible. Ya sabéis, podéis comentar, podéis hacerme preguntas, escribirme, lo que sea, compartirlo, evidentemente, likes y todas esas cosas. En fin, que nos vemos en el tema 6. Un abrazo.